Bom dia, gente, a todas. Obrigado por estarem aqui nessa segunda-feira ensolarada. Né? É um horário atípico, dizia antes da Javier, porque sempre fazemos nossas palestras, nossas atividades na tarde, né, basicamente. E então, segunda-feira de manhã é um agradecimento particular a todos vocês que estão aqui. Não é o nosso formato de horário habitual, né? Mas nós não queríamos deixar de aproveitar a passagem do Javier pela Argentina e convidá-lo para vir ao IESP para fazer uma apresentação sobre a pesquisa mais recente dele. O Javier é argentino, mas leva muito tempo já na Espanha, em Madrid, onde é professor da Universidade Complutense. Foi meu professor em algum momento, mas fomos colegas depois de departamento também, no departamento de ciência política, departamento de teoria política, particularmente, da Universidade Complutense de Madrid, onde o Javier desenvolve suas atividades de pesquisa e docência. O Javier basicamente trabalha com teoria política, né, por isso essa atividade também ela está sendo coorganizada pelo Pedro. Foi um acordo a que chegamos. Me parece que a Javier tem um perfil que interessa muito, tanto para as discussões do NETSAL, como para as discussões da área de teoria política do IESP. Né? Talvez não tanto pela apresentação de hoje, mas pelo próprio percurso da pesquisa do Javier, que inclui não só uma discussão da teoria política sobre política e violência, política e ética, política e verdade, mas também uma primeira pesquisa de fôlego que o Javier fez muito interessante, por exemplo, sobre o conceito de política em Juan. Não sei se vocês o conhecem, mas foi o primeiro tradutor do Capital ao espanhol. Realmente um precursor na Argentina, né, da esquerda, das ideias socialistas. O Javier estudou a fundo a obra do Juan Justo e tem um interesse especial também, então, por essa discussão da recepção do pensamento e a história do conceito de política, né, que é algo que também no NETSAL nos interessa muito entender esse processo de circulação do conhecimento, interação e recepção das ideias. Né. Mas, por outro lado, toda a linha mais forte de pesquisa que também o Javier tem trazido e vai apresentar hoje, mais relacionada diretamente com a questão da teoria política e com alguns desdobramentos contemporâneos, principalmente o que vocês vão escutar hoje. Né? Então, eu vou só citar aqui o último. O Javier tem vários livros, né? Além desse do Juan Justo, um livro interessante sobre o que é a política em alguns clássicos, né? Um livro mais introdutório. Organizou vários livros sobre política, também um sobre política e cultura, outro sobre política e verdade, e esse é o último livro do Javier, que é fruto dos trabalhos do grupo de pesquisa que ele coordena na Universidade Complutense, que chama-se Democracia, Consenso ou Conflito, Agonismo e Teoria Deliberativa na Política Contemporânea. É um livro que saiu do forno recentemente, foi publicado esse ano, agora de 2014, e eu vou circular agora também para vocês poderem dar uma olhada. Então, vou dar a palavra para o Javier, ele vai falar aproximadamente 40 minutos, e depois nós temos um bom tempo ainda, eu acho, para discussão, que eu acho que pode ser a parte mais interessante, de fato, o debate, né? Aproveitar também a troca de ideias com o Javier, a quem eu agradeço por estar aqui, é um prazer enorme. Javier, além de colega, é um grande amigo. Então, paso a palabra sin más para él. Obrigado. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer muy especialmente a Breno, a Pedro y al Instituto la posibilidad de estar en este entorno tan
tan sugerente y tan agradable para este tipo de trabajo. Y para mí es un placer muy especial estar aquí y si cabe quiero agradecer especialmente a Breno la posibilidad de estar aquí y por supuesto también, como dije, a Pedro y al Instituto. También quiero agradecer la presencia de ustedes y la paciencia a la que los voy a someter en la medida en que voy a hablar en español, así voy a hablar despacio. Bueno, voy a hablar en castellano, pero voy a hablar despacio y agradezco porque sé que no es fácil y agradezco esa deferencia también del Instituto de permitirme hablar en castellano. Voy a intentar hablar 35 o 40 minutos porque además con la dificultad del idioma se puede hacer especialmente pesado, entonces prefiero luego la discusión. Esto que voy a presentar es un trabajo, como todo trabajo en realidad preliminar, inacabado, aunque es una línea de investigación, el concepto de política, que es quizá la que más me interesa y la que vengo desarrollando hace mucho tiempo, pero por supuesto no tengo conclusiones cerradas, si no, no lo estaría presentando aquí, y lo que me interesa es el intercambio para recibir aportaciones, críticas, sugerencias y todo lo que pueda salir del intercambio con ustedes. El título del texto es La primacía de lo político, crítica de la hegemonía como administración. Lo que me propongo intentar responder en esta presentación es la pregunta fundamental de qué es la política. Y para eso mi interés es intentar construir un concepto no normativo de política, es decir, que no describa lo que la política debería ser, sino lo que la política es, antiesencialista, en el sentido de que el concepto esté dominado lo más posible por elementos contingentes y no por elementos necesarios, y desde una perspectiva que se podría llamar simbólica, discursiva o simbólico-discursiva. A mí, en este sentido, las palabras no me importan tanto, sino el concepto, y esta perspectiva sería una perspectiva que afirma la idea de que lo social no posee un sentido inherente, propio, que la política en todo caso refleja, sino, por el contrario, que la política construye, instituye la sociedad de manera performativa. Luego lo aclaramos más. En la primera parte voy a contraponer lo que entiendo son los dos modos tradicionales del pensamiento occidental, que es donde me sitúo, no porque crea que el pensamiento occidental es un pensamiento universal, sino porque precisamente es un área cultural, entre otras, en la que entiendo estamos y en la que entiendo hay que asumir la particularidad de esta área para pensar el problema. Entiendo que en la tradición occidental hay dos modos fundamentales de pensar la política como administración y la política como creación, podríamos decir creación contingente radical. Voy a hacer una crítica de la visión de la política como administración para luego pasar a situarme dentro del concepto de contingente de política y a su vez dentro de ese concepto contingente de política realizar una crítica de la distinción entre la política y lo político para rescatar elementos que entiendo son importantes para construir un concepto de política que será la segunda parte de la exposición. Entonces, entiendo que la política como administración tiene que ver con
la idea de que la política, esta concepción de la política como administración es dominante en el pensamiento occidental, es fuertemente dominante. Ahora vemos algunos autores. Esta idea es básicamente la idea de que la política siempre administra elementos que están fuera de ella, trascendentes a ella, y que la política solo puede componer y ajustar como si fuera un rompecabezas, pero no es creativa. No crea los elementos, los recibe y los organiza. Hay dos maneras de pensar estos elementos externos que dominan a la política. Una es como la manera más tradicional y más quizá antigua históricamente, como instancias externas que dan el sentido del mundo y la política, por lo tanto, tiene que administrar. En la tradición greco-romana, la naturaleza humana, Aristóteles, Platón. En la idea judeocristiana, en la tradición judeocristiana, el relato religioso, la idea de Dios, hay un sentido religioso del mundo. Pero también en la época más moderna, las tradiciones modernas, como el liberalismo, que habla de una naturaleza, el homo economicus, una naturaleza del hombre, racional, individual, libre, que elige. También la tradición marxista, con su idea de que la historia es básicamente la historia de la lucha de clases o la historia del desenvolvimiento económico de la sociedad, que provee una base que la explica. Y en este sentido estas tradiciones son similares. En el sentido epistemológico, diríamos, la manera de pensar el problema es la misma, más allá de las diferencias de contenido. Entonces, el buen orden que la política tiene que construir, o la comunidad o la sociedad que la política tiene que, más que construir, organizar, puede ser tanto la vida buena aristotélica, la seguridad individual jovesiana, la realización de la humanidad del hombre en la Ilustración o en el pensamiento cristiano, o la sociedad sin clases en el pensamiento marxista. La otra manera de entender esta relación de elementos externos a la política es la idea de, más moderna quizá, de ámbitos sociales. La política organiza esta visión tradicional que nosotros tenemos liberal, en definitiva, aquí está el Estado y aquí tenemos distintos ámbitos, típicamente la economía, pero también la cultura, la religión, el ocio, etcétera, que tienen sus lógicas, la economía sobre todo, y la política solamente tiene que organizar para que esas lógicas se puedan desenvolver con naturalidad, digamos, ¿no? Entonces, frente a esto, digamos, hay una tradición subalterna, que es la de la política como creación, que quizá en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI ha ido cobrando una fuerza que antes nunca había tenido, aunque hay antecedentes importantes. Históricamente podríamos decir que los pensadores de la política como creación pueden ser los sofistas, podría ser en algún sentido, aunque no tanto como se suele pensar, Maquiavelo, en la medida en que Maquiavelo siempre entiende que hay una naturaleza humana negativa para él, no favorable a la vida en comunidad, básicamente, egoísta, etcétera, que la política tiene que administrar, aunque a partir de ahí le da a la política una posibilidad creativa, pero siempre sobre esa base que no puede modificar, aunque hay discusiones, evidentemente, entre el príncipe, las consideraciones sobre la primera década de Tito Livio, en fin, pero bueno, vamos a por ahora dejarlo ahí. Y luego sí hay algunos pensadores que en un sentido
habitualmente, como comentábamos con Pedro antes, son olvidados en un sentido para la tradición de la política como creación, que hoy en día tiene fuerza, pero en general no se cita quizá estos antecedentes, sino parece que este concepto hubiera empezado en la segunda mitad del siglo XX. Y estos autores son básicamente Nietzsche, con la idea de la muerte de Dios, que significa que el mundo no tiene un sentido. Dios no es solamente el Dios religioso, sino es la idea de cualquier fundamento objetivo que pretenda dar sentido al mundo. Son todos los dioses, digamos, de todos los colores y corrientes que uno pueda imaginar. Es la verdad lo que ha muerto, digamos. Y luego dos pensadores que para mí son fundamentales, como Max Weber y Carl Schmitt. Max Weber con la idea de que la política es lucha de valores y que los valores son, como dice él, infundamentados. No hay manera de que la ciencia determine qué valor es mejor que otro. Hay que elegir subjetivamente, hay que crear el mundo al elegir. Y en el caso de Carl Schmitt es muy similar. Carl Schmitt dice, la decisión surge de la nada. La política es decisión en términos de amigo-enemigo, y esa decisión surge de la nada. Y también dirá, el enemigo, que es lo que hay que decidir, quién es el enemigo para saber quién soy yo, las identidades son relacionales. El enemigo no hace falta ni que sea feo, ni malo, ni antieconómico. Es simplemente un otro existencial con el cual yo no puedo convivir como comunidad. No lo tengo que eliminar. La guerra en Carl Schmitt no tiene justificación, digamos, cuando Carl Schmitt habla más en términos personales, dice, la guerra no tiene ninguna justificación humana, pero es un dato de la realidad. Y esto es un concepto no normativo de política, está diciendo lo que la política es, aunque evidentemente, y no soy ingenuo, toda teoría política es performativa, describe un mundo y por lo tanto invita a que ese mundo sea posible. Pero ese es el elemento mínimo normativo ineliminable, que es diferente de la teoría normativa, que es evidentemente legítima en la ciencia, pero que es otro tipo de reflexión, entiendo yo. Y otro autor que es interesante es Sorel, George Sorel, que tiene un texto de 1908, Reflexiones sobre la violencia, en el cual afirma el concepto de mito político, que él dice, el mito político es un conjunto de imágenes que organiza a un grupo, a un actor político, lo constituye performativamente y lo lanza a la acción política. Él decía de una manera muy sugerente y muy pionera para la época, piensen que estamos hablando de un siglo atrás y hoy estamos en el posmarxismo, un siglo después. Él decía, lo importante del marxismo no es lo que el marxismo cree que es importante, que haya descubierto la ley de funcionamiento de la sociedad, sino que lo importante es el mito de la huelga general. El marxismo cientificista es positivista, dice Sorel. Lo que es interesante es el mito de la huelga general, porque es un conjunto de imágenes que no importa si son verdad o mentira, que constituyen a un grupo, el proletariado, y lo lanzan a la acción. Entonces la política es voluntad, no determinación objetiva de las condiciones de la acción. Bueno, esto es, digamos, dicho muy rápidamente, lo referente a la tradición. Voy a pasar ahora a situarme en la concepción de la política como creación contingente radical y discutir dentro de ella la distinción entre la política y lo político que hacen algunos de sus autores más importantes.
Estos autores, no es exhaustiva la lista, evidentemente, son Claude Lefort, Jacques Rancière, Pierre Bourdieu, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Cornelius Castoriadis. Estos son los autores que yo trabajo, ahí por supuesto hay más. Estos autores trabajan con distintos términos, pero conceptualmente con la misma idea, que es la distinción entre la política y lo político, como manera de romper con la tradición dominante occidental que piensa la política como lo relativo al Estado y el Estado como el lugar de la política. Y de ahí, como dice Carl Schmitt, no se puede salir. En todos los casos, lo que distinguen con la política y lo político son varias cosas, varias capas o varios niveles, y ahí está, en parte para mí, el problema. Hay que distinguir cada uno de los niveles y ver si todos pueden ser reunidos y son coherentes entre sí. Quizá en el medio hay alguno que sea normativo, y eso es lo que a mí me interesa quitar y quedarme, en este caso, con el que me interesa en términos de construir un concepto no normativo, antiesencialista y simbólico discursivo. Lo que distinguen estos autores son varias cosas. Por un lado, lo político sería aquello, no todos utilizan el mismo término, pero dominantemente utilizan lo político para aquello que está por fuera del Estado, y la política aquello que sería el Estado. Entienden que lo político es constitutivo de la sociedad, es lo que instituye la sociedad, por eso es creativo, contingente y radical, y la política es los distintos órdenes históricos cristalizados que produce lo político, resultado de lo político. Ellos van a decir que la política, para el orden, digamos, hegemónico realmente existente, por utilizar un lenguaje de otra época, tiende a oscurecer, a negar, a velar su origen histórico, su elemento, el hecho de ser resultado de lo político, es decir, su propia contingencia. Entonces presenta su realidad como una realidad necesaria, no contingente. Incluso esto ocurre muchas veces con las justificaciones de la propia democracia, que es el régimen quizá más difícil de justificar en términos de necesidad histórica, porque tal vez en este sentido es el más parecido o el que más se adapta a la idea de política como creación, porque pone en juego la discusión sobre los fines de la sociedad. Entonces, el encuentro entre la política y lo político para estos autores siempre es conflictivo, siempre es un choque entre dos realidades, porque lo político tiende a desvelar el carácter contingente de la política, a quitar la máscara, digamos, de la política y a mostrar su origen histórico y, por lo tanto, a cuestionar ese orden, a decir, es así, pero podría ser de otra manera. Lo político puede, este desvelamiento o este encuentro crítico con la política puede provenir de cualquier ámbito social. Esta es la diferencia con la idea de la política remitida al Estado. Es decir, lo político puede surgir de cualquier ámbito. Esto es Carl Schmitt, digamos, ¿no? Aunque Carl Schmitt no hace la distinción entre la política y lo político, su texto, el concepto de lo político, tiene que ver con la idea de que lo político es coextensivo a la sociedad, ocupa el mismo lugar. Esta distinción plantea algunas ventajas para el concepto que a mí me interesa construir y algunas desventajas. Voy a enumerar, por ser positivo, las ventajas primero. Lo interesante es que digamos, al romper la asimilación entre política y Estado,
permite entender el orden como algo que no está, la política no es algo que está solamente en el Estado, y es algo que no es necesario, sino contingente. Y entonces directamente niega la existencia tanto de elementos externos trascendentes, como la naturaleza humana, la razón, la economía, y la existencia de ámbitos sociales que tengan lógicas o leyes particulares que la política deba respetar. Entonces, en este sentido, capta el carácter creativo de la decisión. Y hay un elemento muy interesante que es, en general, la política, bueno, voy a hacer aquí voy a hablar en favor de la teoría política. En general, la ciencia política empírica suele tratar, como dice Lefort, con la sociedad tal como está constituida. Y entonces no se pregunta por la constitución misma de la sociedad, por las demarcaciones. Voy a estudiar el Parlamento español. ¿Por qué? Porque ahí está el poder. ¿Y quién te dijo que en el Parlamento está el poder? Porque formalmente se supone que está el poder. Entonces, esta pregunta no se la hace. Entonces, da por naturalizada la demarcación y, por lo tanto, la política, digamos, ¿no? Acepta el propio discurso de la política. Y luego, algo vinculado a esto, en términos de los actores, las demandas y el propio sistema político, también lo da por dado. No se pregunta por su constitución histórica y cómo lo político interviene en esa constitución. Entonces, esta distinción sirve para entender estas cuestiones que son claves. Otro rasgo positivo, que es a mí quizá el que más me interesa rescatar, es esto que adelanté en algún momento. Con la distinción entre lo político y la política, intentan distinguir entre una lógica de producción de los órdenes políticos, esto sería lo político, una lógica y no un contenido. Aquí se diferencian con la tradición occidental. La tradición occidental decía, hay una naturaleza humana que determina, por ejemplo, una serie de virtudes, es decir, es contenidista, de contenido. Estos lo que dicen es, para huir de cualquier elemento esencialista, dicen, bueno, hay un elemento permanente, pero ese elemento permanente no es un contenido, sino una lógica, un modo de funcionamiento, un modo de producción del orden. Y la política es la cristalización histórica de esos distintos órdenes. Y esto es lo que quizá a mí, como dije, es lo que más me interesa. Y otro elemento importante de la distinción, y aquí entro en el tema de la violencia, es que al romper la asimilación entre política y Estado, Estado y política, permite iluminar todas las violencias existentes en la política. Toda la producción de violencia, que para mí es distintivo del carácter de política, y aquí sigo a Weber, pero con alguna modificación, no solamente la del Estado. En la política no hay violencia porque el Estado tenga el monopolio de la violencia legítima y sea una violencia en un eje arriba-abajo, sino que hay otros dos ejes que serían abajo-abajo y abajo-arriba. Esto por un lado. Por otro lado, al ser una concepción simbólico-discursiva de la política o de lo político, permite iluminar qué es la violencia. En la tradición occidental, la violencia se identifica con el Estado y con lo físico. Es un concepto positivista, digamos, aunque lo podamos remitir hacia atrás, ¿no? En el sentido de que violencia es el daño físico mensurable, medible. La visión, la concepción simbólica de la violencia va más allá de esto. Y lo que dice es, hay una violencia que es simbólica, en el sentido de, por ejemplo, en las guerras
los que estudian más detenidamente el tema de la violencia, en las guerras, la violencia más perdurable, además de la muerte, evidentemente, la violencia más perdurable son los traumas, por ejemplo. El trauma no se ve, pero no se ve. El que lo sabe ver, lo ve, pero físicamente no se ve ni se puede medir, pero ahí está. Por otro lado, yo quisiera establecer una distinción en términos de violencia simbólica o concepción simbólica de la violencia. Habitualmente se dice violencia simbólica. Yo prefiero utilizar el término concepción simbólica de la violencia. ¿Por qué? Básicamente porque muchas veces al utilizar la noción de violencia simbólica se asimila lo simbólico a lo inmaterial. Y entonces se reproduce la distinción entre violencia física y violencia simbólica. Se amplía un poco el terreno, el campo de la visión, pero al final la violencia simbólica sigue siendo aquella que no es física. La violencia indirecta, la violencia de los gestos, la violencia que quiere latente, que quiere golpear pero no golpea. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que una visión de concepción simbólica de la violencia permite entender que lo simbólico es la asignación de sentido, no lo inmaterial. Entonces, incluso esta definición tiene sus problemas, como toda. Incluso los hechos habitualmente llamados físicos forman parte de la concepción simbólica de la violencia en el sentido de que tengo que asignar a ese hecho aparentemente, evidentemente violento, le tengo que asignar el sentido de que sea violento. Doy un ejemplo. Si yo voy por la calle y estoy cruzando y un coche está a punto de pisarme, puede venir alguien, empujarme, hacerme golpear contra la pared, pero salvarme de que un coche me pise. ¿Ese hecho es violento? No lo sé, depende del sentido que yo le dé. Luego hay otros ejemplos un poco más trágicos y por eso digo que este concepto tiene su problema, ¿no? Hay hechos violentos que no son vistos como violentos por sus propios actores, ¿no? La violencia de género, por ejemplo, ¿no? Pero el investigador puede tomar una decisión acerca de qué entiende por violencia. Yo diría que la violencia es el daño a la identidad o a la subjetividad de los actores o de los sujetos. Esto luego lo podemos discutir, pero bueno, entonces yo creo que es otra de las ventajas es iluminar esta. Entonces, si la violencia es el daño de la subjetividad o de la identidad del otro o del sujeto, en la política hay violencia del Estado, pero no solo porque tiene el monopolio de la violencia legítima, sino también porque el Estado toma decisiones obligatorias para toda la comunidad. Entonces nos obliga muchas veces a hacer aquello que no queremos. La distinción de la decisión política es que vale para toda la comunidad, no es una decisión personal, aunque tenga elementos en común, pero cuando yo tomo una decisión política obligo a toda la comunidad. Y por el otro lado, no puedo escapar de la decisión política. Puedo cambiar de país, pero siempre voy a estar incluido en una comunidad. Con lo cual. Pero también entonces hay una violencia abajo en el sentido de que hay una discusión, una lucha de valores, como diría Weber, y esto daña u obliga a negociar los valores con los otros, incluso para hacer política, e incluso más. Esto se daría sobre todo en las sociedades democráticas y pluralistas. La violencia no es una cuestión solamente asignada a la violencia solamente al Estado, siendo que tienen un concepto más abierto. Yo creo que esto revela algunos rasgos normativos de este concepto, en el sentido de que el Estado es el orden, es la política, en un sentido es lo malo y es lo que produce la violencia. Es el inverso simétrico de la tradición occidental. En la tradición occidental,
cuando el poder político organiza la vida buena o la buena comunidad, aunque tome decisiones obligatorias, esas decisiones no son violentas porque lo que está haciendo es poner a vivir a los seres humanos tal como deben. Por lo tanto, ahí no hay violencia. Bueno, esto sería una visión inversa negativa. Otro inconveniente es que las dos lógicas, o la política y lo político, aparecen como dos lógicas, como dije antes, que chocan, separadas tajantemente, sin estar entrelazadas, incomunicadas, salvo por este choque, y que lleva, en todo caso, a identificar la política con un ámbito, ¿no? que es el estatal, y lo político con lo no estatal. Y luego hay un elemento que a mí me parece quizá el más criticable para mí, que es que por un lado identifican lo político con lo creativo, con el movimiento, con el cambio, con el desafío del orden, que sería la política. Y por lo tanto, la política queda identificada con lo congelado, lo que no tiene movimiento, lo que es reproducción entendida como reproducción de lo siempre igual a sí mismo, homogéneo y sin variaciones. Oscureciendo el elemento creativo de la reproducción, que es lo que a mí me interesa subrayar. Hay un elemento creativo en la política, en la reproducción. Entonces, a mí me interesa criticar esta asimilación entre lo político sería movimiento, creación, ruptura, frente a la política, que sería congelamiento, repetición, reproducción. Porque acaba asimilando la política con repetición y lo político con derrocamiento del orden existente, con crisis orgánica. En definitiva, con la verdadera política. Entonces, repiten el gesto occidental tradicional, pero invertido. A mí me parece, y adelanto alguna conclusión, que la política es resultado de lo político, del movimiento, y por lo tanto la diferencia entre ambas no es entre creación y repetición. Porque aunque la política sea orden cristalizado, participa del elemento contingente y creativo de lo político. Aunque se presente como administración despolitizada, pero se tiene que adaptar. La política no es el fin de la producción de sentido. La política, para reproducirse, tiene que producir sentido, tiene que incorporar hechos nuevos al orden y explicarlos. Y por lo tanto va cambiando internamente, no es siempre igual a sí mismo. Y por lo tanto, y por otra parte, es discutible, piensen básicamente en la incorporación, en el término de la creatividad de la política, piensen en la incorporación de los temas ecológicos, de género y multiculturales al orden hegemónico. Las empresas son todas verdes hoy en día. Alguien podrá decir, es un engaño, pero a mí no me interesa esa pregunta, porque esa pregunta busca revelar lo que hay en la cabeza de los que lo hacen, y eso no es relevante para mí, para el orden. Lo que es relevante es el efecto de ese gesto. Y en ese gesto hay una incorporación y una variación. Los partidos conservadores en Europa incluyen al 50% de mujeres en sus listas electorales. Hace años era impensable. Y eso genera un sentido nuevo, por más que esté incluido en el orden. Y por el otro lado, lo político, es discutible que lo político sea creación en todos los niveles. A mí me interesa distinguir el nivel de contenidos, de valores, diríamos, del nivel
podríamos decir, epistemológico, de la manera de pensar esos valores. Si bien lo político puede, en general, trae valores nuevos e incluso órdenes nuevos, construye órdenes políticos nuevos, epistemológicamente no siempre lo hace en términos diferentes de lo que la política del orden previo, de cómo el orden previo estaba constituido. Doy un ejemplo. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa cambia el orden social, histórico, de arriba abajo podríamos decir, pero en términos epistemológicos es igual de religioso, en un sentido amplio, que el pensamiento que derroca. ¿Por qué? Porque sustituye, lo digo muy rápidamente, el universalismo objetivo del relato religioso por el universalismo objetivo de la razón. La declaración no es la declaración de los derechos de los franceses y las francesas, es la declaración universal de los derechos del hombre, válido para todo tiempo y lugar. Y ahí está Napoleón, ¿no? Y la ilustración, aunque no me gusta dar una imagen caricaturizada de la ilustración. Y otro elemento criticable para mí, que no es aconsejable rescatar, es la idea de la política como algo esporádico, intermitente, como iluminaciones breves, como flashes en la historia. Esto lo dicen autores como Rancière y Castoriadis, ¿no? Castoriadis dice, política ha habido en dos momentos históricos, la pregunta griega por el orden y la Revolución Francesa. Después ha habido otra cosa que él llama lo político, pero que podríamos decir que invita a pensar que existe la posibilidad de administración, que hay política cuando hay creación, denuncia del orden dado, crítica de los valores, y que el resto del tiempo hay administración. Es decir, que el resto del tiempo no hay política. Cuando en realidad entiendo con Weber que toda decisión política entraña un valor y los valores son contingentes, con lo cual no entiendo la posibilidad de que haya administración, pero vamos a ir más adelante. Por cumplir con la palabra de no hablar más de 35 minutos, ahora vendría el momento más propositivo de algunos rasgos distintivos del concepto de política. En algunos casos voy a pasar muy rápidamente porque son elementos que entiendo son suficientemente conocidos y yo tampoco quiero aparecer como descubriendo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, algunos elementos, digamos, fundamentales del concepto simbólico discursivo de la política, que entiende la política como lucha por el sentido, digamos, ¿no? Lucha contingente por el sentido. El concepto de discurso, ¿no? Que creo que es bien conocido, ¿no? Aquí, evidentemente, el discurso no debe entenderse vinculado a lo dicho o a lo escrito, abarca lo lingüístico y lo extralingüístico, pues su capacidad es la de producir y asignar sentido, ¿no? Entonces no cabe hablar, digamos, de elementos prediscursivos. Para decirlo con la frase de Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones. El lenguaje, el lenguaje en un sentido amplio, es el lugar de construcción del mundo, de aparición del mundo. Esto no implica, como muchas veces se critica, que no haya elementos externos que limiten la creación y la voluntad política, sino que efectivamente los hay, pero es lo que Laclau llama un sentido sedimentado, es decir, el sedimento de luchas históricas por el sentido, que sería la política, digamos, aquello que logra estabilizarse y presentarse como de algún modo natural y despolitizado. Eso es un límite, cualquier lucha política debe negociar con eso a la fuerza, si quiere tener éxito, para modificarlo tiene que negociar, y es por lo tanto un límite. Lo cual no quiere decir que en los dos terrenos
desaparezca la creatividad. Es tan creativo el elemento el discurso de lo político como el discurso de la política, en un caso para avanzar y en otro caso para resistir o para intentar neutralizar ese avance. Y luego esto creo que permite entender un elemento para mí muy sugerente de la política, que es que la política en definitiva pasa fundamentalmente más que por la construcción incluso de políticas públicas, que es lo que nosotros quizá prestamos mayor atención, pasa más bien por la creación de actores y de voluntades políticas. Evidentemente las políticas públicas son importantes, pero las políticas públicas siempre están sometidas a la lucha, a los avatares del cambio político, pero los actores, si yo logro construir un actor político alrededor de unos valores, me da siendo que la política es lucha, ya tengo a mi luchador, digamos, y eso me da una continuidad histórica más fuerte para la realización de los valores que las propias políticas públicas, aunque no hay que hacer la distinción tajante, evidentemente, ¿no? En América Latina sabemos, digamos, estamos asistiendo en muchos casos estas experiencias de los últimos años en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil seguramente, aunque tenía una tradición más de larga data, más histórica, a la construcción más que de órdenes políticos, que sí, a la construcción de actores, que va a ser muy difícil, aunque pierdan el poder político, que los nuevos actores ignoren la agenda que han puesto sobre la mesa, que en realidad es ignorar los valores que han puesto sobre la mesa. En el caso de Venezuela, creo que está claro, más allá de los juicios de valor, cómo la oposición ha intentado en un momento negar esos valores, desentenderse de ellos, y en algún momento ha entendido que no puede, y por lo tanto no deja de ese modo de consolidar esos valores. Bueno, esto es discutible, pero a mí me parece que me resulta sugerente, digamos, ¿no? En el caso de la Argentina, con los movimientos nacional populares, es bastante verosímil esto que estoy diciendo, digamos, ¿no? Porque han sufrido persecución, proscripción política, y sin embargo la agenda ha seguido siendo en buena medida la que habían construido. El problema entre particularidad y universalidad. En política no hay universalidad, no hay verdad, no hay objetividad, por lo tanto la política es una lucha inevitable de voces y voluntades particulares. El terreno de la política es el de la creencia. Weber decía la legitimidad es una creencia. La ciencia también es una creencia para él, digamos, ¿no? Hay que elegirlo, tiene que ser valioso para nosotros para poder elegirlo. La ciencia no tiene un fundamento científico de sí misma. Por lo tanto, esto determina que la política tenga dos rasgos fundamentales. El primer problema de la política es hacer universal mi voz particular, hacer bueno para todos mi discurso inevitablemente particular, eso es la hegemonía. Y por el otro lado, esto hace que la política, esto es discutible, pero bueno, como todo es discutible, quiero decir, cuando digo discutible quiero decir que yo también tengo mis dudas, por lo menos. Pero tendería a pensar que la política no es una cuestión de fuerza desnuda, sino que la política, más allá de los órdenes, incluso democráticos, autoritarios, es un problema de legitimidad, de autorización de la voz hegemónica, digamos. Evidentemente esto es problemático, pero yo tendería a pensar que, como coinciden autores diferentes en muchas otras cosas, como Gramsci, Weber, Arendt, el propio Carl Schmitt, creo yo, Sorel, por supuesto, Foucault, que los órdenes construidos sobre la fuerza desnuda no perduran. Esto es muy discutible. Pero porque claro, el criterio de la perdurabilidad, ¿cuál es? Yo podría decir que la Unión Soviética duró 70 años. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Perdura? ¿No perdura? Reconozco que no es fácil.
pero creo que, en definitiva, los órdenes que no tengan algún grado de legitimidad, que no hay que equiparar a la legitimidad democrática para nada, sino simplemente ver la palabra enunciada, digamos, por el poder político como una palabra que, aunque no la comparta, tiene una cierta verosimilitud o una cierta credibilidad o un cierto derecho a enunciarse, más allá de que no esté de acuerdo, ¿eh? Esto no tiene que, la legitimidad no tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con la relación gobernantes-gobernados, ¿no? Dice Weber, ¿no? Entonces, ¿por qué hay pluralismo? Digamos, ¿por qué las sociedades son pluralistas? Hay pluralismo no solo como lo piensan los autores liberales, como Isaiah Berlin o el propio Weber, que en este punto está más cerca, porque la humanidad sea diversa, digamos, o las sociedades tiendan a interpretarse de manera diversa el orden social. También hay pluralidad porque la pluralidad está construida y está permitida dentro de un orden. Estoy aludiendo al concepto de orden del discurso de Foucault, es decir, la pluralidad no es ilimitada, no es algo que surge espontáneamente del individuo y su interpretación del mundo, como tiende a pensar la tradición liberal. La pluralidad es restringida y por lo tanto la pluralidad siempre convive con la exclusión. Hay un orden del discurso, ahí está lo que se puede decir y lo que no se puede decir, lo que se puede escuchar y lo que se escucha como ruido, lo verosímil y lo que no tiene sentido. En buena medida la lucha política es esto, es decir, usted quiere salir del euro, eso es una locura y entonces queda fuera del ámbito de lo discutible, eso es ruido, eso es un delirio, eso es imposible. Entonces hay pluralismo, el pluralismo está también construido, digamos, ¿no? Bueno, digamos, como dije, la hegemonía sería, dicho con Bourdieu muy rápidamente y creo que muy gráficamente, es hacer ver a los demás como veo yo. Mi visión particular se hace general. Esto es básicamente la hegemonía abarca también aquello que se le opone. Esto es importante. Porque la fuerza contrahegemónica al menos tiene que asumir la agenda hegemónica para discutirla. Entonces, lo contrahegemónico no está afuera, está dentro y discute. Esto da lugar a un concepto también muy atractivo de significantes flotantes de Laclau, es decir, de aquellos elementos en común, pero que no son comunes porque todos tengamos un sentido claro de qué significan, el concepto de democracia, sino que son comunes porque son valiosos para todos, pero no avanzamos mucho en clarificarlo porque si no nos dividiríamos. Lo que intentamos es atraer hacia nuestro terreno el sentido, por ejemplo, de la democracia. Entonces, en general, la crítica, por lo menos en las sociedades europeas que son más administradas, por decirlo con un término que a mí no me gusta, no es tanto incluso decir eso es injusto, sino que eso es antidemocrático, porque el concepto de democracia que yo tengo incluye el concepto de justicia social. Entonces es más fuerte la crítica cuando yo digo eso es antidemocrático, porque es un valor compartido, que cuando digo eso es injusto, porque la justicia, bueno, se admite que hay distintas posiciones. Esto, digamos, mostraría cómo es la fisonomía de la lucha política, que al final es una lucha por definir la realidad, por las palabras, por los conceptos, etc. Bueno, la visión de la distinción entre lo político y la política ha recibido algunas críticas en el sentido de que
se le acusa, o la crítica que se le hace es reconstruir aquello que quería eliminar. Si en la visión tradicional la política es esencial, en esta visión de distinción entre lo político y la política, parecería que lo político es aquello esencial que funda la política, y entonces no salimos del problema. Es una crítica interesante y justa, digamos, en un sentido justa, digamos, está bien. Yo creo que hay que entenderla desde la perspectiva de la producción de sentido. Entonces, esta crítica hace dos críticas fundamentales. Uno es que se reemplaza un fundamento por otro. Ahora lo político sería la contingencia, lo político sería lo necesario. La contingencia se volvería necesaria. Sobre esto yo diría que en primer lugar, lo político entendido como lógica de producción de sentido es eso, una lógica, no un contenido. Y entonces el elemento esencial queda muy reducido. No deja de plantear problemas, porque al final es una lógica que parece estar en todo tiempo y lugar, pero admite muchos contenidos diferentes. Es contingente. Entonces, no creo que en ese sentido no puede decirse que llegue a ser un fundamento esencial de contenido como era en la tradición. Por el otro lado, hay una visión de que el otro elemento de la crítica es que lo político sería lo único activo y la política sería pasiva y receptora. En algunos autores puede ser esto, y por eso a mí esa distinción en algunos de los elementos no me parece pertinente. Pero si admitimos que la creatividad está en los dos elementos, en la política y en lo político, y que para reproducir hay que crear, la política no es pasiva. La reproducción del orden es creativa y está sometida del mismo modo que lo político a esto que los clásicos griegos, o que el pensamiento griego, no solo los clásicos, llamaban la frónesis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La frónesis se distingue digamos, es un tipo de conocimiento, ¿no? La frónesis es opuesto al pensamiento teorético. El pensamiento teorético es un pensamiento que refleja, especular, pero no especular en el sentido de especulación, sino especular en el sentido de espejo, que refleja lo que las cosas son, las ciencias físicas y naturales. Si yo conozco el movimiento de las mareas científicamente, no altero en absoluto el movimiento de las mareas. Tengo elementos para condicionarlo en mi favor, para que no se me inunde la ciudad, pero no lo altero, sigue siendo el mismo. En cambio, la frónesis, la filosofía práctica, es un tipo de conocimiento que sí altera el objeto. Es un tipo de conocimiento que sirve para producir decisiones y objetos. Para producir decisiones, la ética, la política, objetos, la arquitectura, la retórica, el ajedrez, el fútbol, ya que estamos en Brasil, ¿no? Vamos a aprovechar. El fútbol es filosofía práctica, digamos. Hay tantas maneras de practicarlo que en la medida en que yo lo practico de muchas maneras voy conociendo más del juego y lo voy modificando, porque voy produciendo cosas nuevas, lo voy modificando, voy estirando lo que cabe dentro del juego, digamos. Y en la política es igual. En la política no hay dos hechos iguales. Pensamos por comparación porque no nos queda otra, pero en política no hay dos hechos iguales porque nunca hay actores, contextos, tradiciones, problemas que sean iguales. Hay mucha variabilidad y eso hace que sea cambiante. Entonces, en este sentido lo político ya no sería una entidad externa y superior a la política, sino que la primacía de la novedad sobre la repetición en la política permitiría pensar lo político como, podríamos decir, una configuración configurada, algo que configura pero a su vez es configurado porque actúa en el mundo, que es un sentido sedimentado, para modificar ese mundo, digamos, ¿no?
Entonces, lo político se encuentra mediado por el mundo en el que actúa, porque es creación humana. Al fin y al cabo, lo que yo propongo de la primacía de lo político no es otra cosa, digamos, que la primacía de la frónesis, de Aristóteles sobre Platón, pero de un Aristóteles corregido, digamos, y aumentado y mejorado, diría yo, por Nietzsche, por Weber y por todos los que desarrollan esta idea. Porque Aristóteles decía, no se delibera sobre los fines, sino sobre cómo realizarlos en una situación que siempre es variable. Lo que agregaría Nietzsche, Weber y todos los que lo siguen es, sí se delibera sobre los fines, no podemos saber si es mejor la libertad o la igualdad, no hay manera, hay que tomar una decisión. Y además hay que decidir sobre cómo llevarlo adelante en un momento determinado. Bueno, voy muy rápido para terminar. Politización y despolitización. La despolitización es un gesto político por excelencia. Es el gesto político habitual de la política, presentar el orden como algo indiscutible. La despolitización es interior es interna a la política y a lo político, digamos, ¿no? No existe lo apolítico, porque no hay ninguna decisión que no tenga un valor contingente por debajo, más allá de que lo sepan o no lo sepan los que toman la decisión. Politización sería mostrar el carácter contingente de los valores, del sentido. Eso sería politizar la sociedad o la propia política. Bueno. ¿Cuál es la especificidad de la política? Porque en todo caso, lucha por el sentido hay en todos los ámbitos. En el ámbito personal, en el ámbito profesional, en todos los ámbitos hay lucha por el sentido, porque el mundo no tiene un sentido inherente. Pero ¿qué es lo específico entonces de la política? Que la lucha por el sentido en la política viene unida ineludiblemente a la violencia, y a una violencia que es generalizada para toda la sociedad. Tal como yo definí la violencia, o la definición que yo sigo, también hay violencia en la lucha por el sentido de las relaciones interpersonales, profesionales. Pero de esa violencia sí yo me puedo excluir, puedo salirme. Pero de la violencia política, no, digamos. La violencia política es imposible salirse, porque es imposible vivir fuera del Estado, o del poder político, me gusta más decir, digamos, ¿no? Bueno. Conclusiones. Doy por sintetizar unos cuatro puntos para resumir, y me he pasado un poco el tiempo, lo siento, pero por cerrar. La política es lucha por el sentido o lucha de valores contingente, es la constitución misma de la comunidad, de los actores y de las políticas, cuya especificidad sería el vínculo ineliminable con la violencia. La política es la única que expande la violencia a toda la sociedad, a toda la comunidad, porque la comunidad es el objeto de la política. Y la violencia está presente, como dijimos, en tres ejes: arriba abajo, abajo abajo y abajo arriba. La política no es un ámbito de la sociedad, ni dirige a otros ámbitos preconstituidos, sino que puede haber ámbitos, como dice Carl Schmitt, pero la constitución de esos ámbitos es política. No todo es inmediatamente político, pero todo es potencialmente político. Para hacerlo, y aquí estoy siguiendo a Carl Schmitt, debe cobrar una intensidad tal que obligue a toda la comunidad a tomar una decisión a favor o en contra, a posicionarse. Entiendo que eso, digo, por dar un ejemplo, entiendo que eso quizá pasó aquí con las protestas por el Mundial, ¿no? Quizá, no lo sé qué intensidad cobraron, pero podríamos pensar que al cobrar una intensidad tal, ¿no?, obligaron a tomar una decisión. La política es permanente, no es esporádica, no es intermitente.
La comunidad no se constituye de una vez para siempre porque no hay leyes que permitan esa constitución, sino que la comunidad se está constituyendo y reconstituyendo permanentemente. Por lo tanto, no hay administración posible entendida como gestión neutral de la comunidad, de la construcción de la comunidad. No existe lo apolítico, sino la despolitización. La política, como distinta de lo político, también es creación. Igual que lo político. No hay política solo cuando hay desafío o ruptura del orden, sino también cuando éste se reproduce. Por eso cabe hablar, diría yo, de primacía de lo político, en el sentido de que el orden dado, la política, es una forma, entre otras, de lo político, y lo político no tiene ámbito ni lugar, sino intensidad, y puede provenir de cualquier ámbito. Y, por último, digo, la política se define no por un contenido ni un fin, como decía Weber, sino por la lógica que permite su construcción. La construcción de esos fines y contenidos que implica contingencia, hegemonía y violencia. Gracias.